¿Qué tal? Muy buenas tardes. En nombre de Taurus y de Penguin Random House les damos la bienvenida a la presentación del libro Amores tóxicos, futuros imposibles, el vivir feminista como forma de resistencia, de Dietmar Heinz. Gracias a todos por su presencia esta tarde en la Feria del Libro de Monterrey. Gracias, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro, al TEC de Monterrey. En adelante les daremos la palabra a la autora y a las presentadores. A las presentadoras solamente le daré algunas cuantas palabras sobre su trayectoria de cada una de ellas. Dietmar Heinz es escritora e investigadora independiente. Es autora de los libros La tiranía del sentido común, La reconversión neoliberal de México y El cielo está incompleto, cuaderno de viaje en Palestina, publicado también en Taurus. Amores tóxicos, futuros imposibles, el libro que publicamos esta tarde fue publicado originalmente en inglés y ahora felizmente llega al encuentro de sus lectores y de sus lectoras en español en esta edición de Taurus. Muchas gracias, Dietmar, por acompañarnos y por estar aquí para presentar tu obra. La acompañan Griselda Córdoba, ella es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México y profesora universitaria en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Muchas gracias. Gracias. Y también Mariana Gabarrot, ella también es autora de Taurus, es especialista en el área de geografía humana, centrada en la investigación, la docencia y la divulgación de temas de género y migración. Es profesora investigadora en la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey y, como les comentaba, es autora del libro El ABC del género, publicado en Taurus. Muchas gracias a las tres, gracias a todos por su presencia y les comento que habrá una firma de libros al terminar la presentación en la mesa 1, así que por favor, mesa 1, así es, quienes no cuenten con el libro aún, por favor cómprenlo para que la autora se los pueda firmar. Y nuevamente, gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas los que están el día de hoy en esta maravillosa charla que vamos a tener con la autora que nos acompaña el día de hoy. Y pues bueno, me gustaría comenzar leyéndoles algo que tenía preparado para, a partir de eso, introducir algunas preguntas para nuestra conversación. En septiembre del 2022, Dietmar Heinz publicó su más reciente libro, por lo menos la versión en español, titulado Amores tóxicos, futuros imposibles, el vivir feminista como forma de resistencia. Y en este libro, que nos convoca el día de hoy, que nos interpela, ¿no?, con su dialogismo, con su espíritu vinculante, con sus ganas de mostrar las costuras del mundo que necesita de varias manos para volver a surcirse. En ese sentido, entiéndase este libro como una cámara lúcida, tal como nuestra querida autora lo menciona en su introducción. Es decir, este concepto, el de la cámara lúcida, es un concepto que ha fascinado a diferentes autores, algunos de ellos como Roland Barthes y nuestro querido también Salvador Elizondo, escritor mexicano. Ambos escribieron sobre esta cámara lúcida, que es un dispositivo óptico, ¿no?, que fue presentado en 1806 por William Hyde Wollaston, por lo menos patentado en ese año. Y este dispositivo óptico lo que realiza es una superposición, ¿no?, de dos imágenes, de aquello que se está viendo y de aquella superficie donde el artista va a hacer su dibujo. Estas dos escenas se funden en una, es decir, lo que se ve y este lugar donde se va a realizar el dibujo, y esto permite identificar, ¿no?, en esa superposición, puntos de referencia en una escena para recrearlas con cierta precisión, digo, a gusto del autor. Esto, llevado al terreno de la escritura, ¿no?, de lo óptico a lo escrito, resulta igualmente fascinante. El libro se transforma en una especie de laboratorio literario, un acercamiento a la mente del escritor. Fue el propio Elizondo, en su libro Cámara lúcida, en el 83, de quien Dietmar retoma este dispositivo y quien dice, Elizondo: visto en la cámara lúcida, el libro revela el acto en movimiento, la operación técnica del poeta, por los que esa transmutación se realiza y por los que se sintetizan, como en el prisma, los tres planos de la sensibilidad: el real, el ideal y el crítico. Este complejo ejercicio en que se superponen lo real, lo ideal y lo crítico parte de una serie de diálogos con autoras como Sara Ahmed, Alaide Fopa, Sayak Valencia, Rita Segato, Elena Poniatowska, una de las grandes estelares de la Feria del Libro este año, Susan Sontag, Jasna y Elena, también queridísima para la Cátedra Alfonso Reyes, Cristina Rivera Garza, por mencionar solo algunas de una larga lista. Pero también Dietmar incorpora las lecturas y relecturas a las obras de Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Tina Modotti, Pita Amor, Clarice Lispector, Elena Garro, Rosario Castellanos, entre otras grandes pilares del feminismo.
No cabe duda que este libro, como una quimera, es una flagrante pero sugerente provocación, y de la invitación a acercarnos a él no es posible desasirse. Así que pasaré con la primera pregunta, y tiene que ver precisamente con este proceso, Irmgard, que es: ¿cómo fue para ti este ejercicio, este proceso tan intrincado de un diálogo mediando, así como lo implica la misma cámara lúcida, mediando entre lo real, lo ideal y lo crítico, para después aterrizarlo en este texto tan sugerente que nos entregas el día de hoy? Griselda, gracias, lo planteaste increíble y me encantó que empezaste con la cámara lúcida, porque a pesar de ser un aparato tan cargado por la mirada masculina, no pude resistir y apropiármelo para reconfigurarlo. Creo que tiene que ver con mi vocación de crítica de arte y de cine, que es una de las aristas del libro, que quise entremezclar con la realidad vivida, y entonces hay pasajes en el libro en donde, que les llamo tarjetas postales o postales del presente, donde como que aterrizo y acuerpo y cuento y digo, esto me está pasando, esto estoy viviendo, como escenas de la vida cotidiana, digamos, que atraviesan también como, o en los que están atravesados por preocupaciones que hablo en el libro, ¿no? Eso por un lado, y por otro, como regresar, o sea, lo que estaba diciendo hace ratito es que en mis primeros libros trataba de entender al mundo para dar soluciones y cambiarlo a nivel macro, hasta que entendí que tenía que empezar a nivel micro, a nivel cuerpo, a nivel celular, a nivel familia, a nivel personal, y de ahí como que ir extendiendo el pensamiento. Entonces eso también me permitió. Y otra analogía que puedo usar paralela a la cámara lúcida es como una cebolla con varias capas, ¿no? Y empiezo desde el corazón de la cebolla a pensar, y ahí pues como todo lo que atraviesa la realidad vivida y las pensadoras que admiro, como nuestras abuelas, tías, primas, feministas, y como que hago esta constelación o genealogía de pensadoras para hacerlas relevantes en el presente y pensar los temas inconclusos de la lucha feminista, ¿no? En el campo teórico y práctico. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. De hecho, sí, algo que hay que anunciarlo a nuestro público lector, ya sea que maravillados ya la hayan leído o que estén a punto de leer o de embarcarse en este viaje tan maravilloso de este libro, es una advertencia, ¿no? No vamos a encontrar quizás los ensayos a los que estamos acostumbrados, vamos a encontrar, como tú lo comentas, postales, experiencias personales, desde las más desgarradoras hasta las reflexiones pues no sé, más elevadas, ¿no? En torno a la teoría feminista, ¿no? Que siempre es muy compleja de leer y de pues no sé, de digerir, además. ¿Pero ¿sí? puedo agregar algo más? Ay, adelante, claro que sí. Es que ahí también sentía que tenía que hacer un balance delicado, porque tradicionalmente el género a través del cual se han expresado las mujeres es la confesión. Eso por un lado, y teniendo en cuenta que las redes sociales nos invitan a exponer nuestras emociones y estamos todos construidos en carne viva en redes sociales todo el tiempo, como volteados como un calcetín, ¿no? Así, piensen en la marioneta y estamos como volteados ahí exponiéndonos todo el tiempo. Entonces quería también entender cómo mi experiencia vivida podía ser relevante como para algo más grande sin que fuera como una confesión narcisista, y cómo mi experiencia cotidiana y propia era personal, pero también es política, o sea, repolitizar la experiencia personal, pero desde un lugar más allá de las redes sociales y de la confesión narcisista. Exacto. Espero que lo haya logrado. Claro que sí. Porque íbamos a hacerlo en orden, pero ya pusimos desorden desde que pusimos la camiseta aquí, ¿no? Entonces vamos a divertirnos y a discutir, porque este libro creo que es una provocación que vale la pena tomar, ¿no? Y ahorita que yo te escuchaba, de hecho mi primer bullet, ¿te acuerdas que te dije? Te leí, te marqué obsesivamente porque me parece un texto que vale la pena así como leerlo despacito, irlo rumiando. Este es un libro acuerpado, y eso me gustó mucho porque me pareció muy congruente, y es un libro situado, y yo creo que eso lo salva del narcisismo, porque no es un libro acerca de ti, sino de tu experiencia situada y de la construcción situada, y eso me parece que hace que el libro sea muy honesto, y tiene sentido con
las confesiones íntimas y las postales. Y de hecho yo nada más, pues no vamos a leerlo, ¿verdad? Pero hay una frase que me encantó que dice, estás hablando de que casi te atropellan en la calle, porque es un libro muy íntimo también, ¿no? Entonces hay reflexiones teóricas, pero también pasajes muy íntimos. Y entonces en Postal con Mangomitas nos estás contando que casi te atropellan en la calle y tú te enojas, pero hay una señora que se enoja más que tú y le grita a la persona: hijo de puta, fíjate por dónde vas, casi la atropellas. Y luego tú viste que te defendía y dices: estaba más furiosa que yo por mí y pensé feliz, estamos encabronadas todas juntas. Y eso a mí me gustó mucho porque me parece que la honestidad del libro tiene que ver también con un reconocer la digna rabia. O sea, no es un feminismo necesariamente positivo, entre comillas, sino que es un feminismo rabioso porque nos matan a 11 al día, porque hablas de la violencia, ¿no? Y también hay otro pasaje por ahí donde hablas, ¿no?, de que tuviste un altercado, creo, con una psicóloga de la escuela que parecía bastante como homofóbica, y luego le diste un golpe a un coche y te fuiste y dijiste: es mi pequeña venganza, ¿no? Entonces a mí me parece eso muy refrescante y creo que eso es lo que salva el texto, salva en el buen sentido a tu narrativa del narcisismo, porque no es autocomplaciente, ¿no? Y ya con esto quizás termino para esta reflexión de la voz del texto. Y me parece que en tus cartas, en tus textos, no es autocomplaciente porque te haces cargo de tu propio privilegio, y eso lo dices tú misma, ¿no? Tú hablas de tu privilegio como descendiente de colonizadoras en un libro donde discutes lo de colonial, hablas de tu privilegio racial y hablas de tu privilegio burgués. Y a mí me gusta mucho porque incluso tienes en un ensayo, ¿no?, porque el libro me parece que ahorita hablo más de las temáticas, pero la voz del libro me parece que es, y me lo contabas ayer que pudimos conocernos antes, ¿no?, es entrar en diálogo con todas esas autoras que ya mencionó Gris, pero entras en diálogo desde un lugar que es el tuyo, ¿no? Y ese lugar está ahí como muy reconocido. Y en un ensayo dices: la burguesía tiene su propio germen, que son los comunistas que surgen, ¿no?, de la clase burguesa. Y yo decía: pues es que tú también eres un germen de la burguesía, ¿no? Y en ese sentido creo que nosotras también lo somos. Y a mí me gustó mucho esa provocación, porque es decir, a ver, las escritoras, no todas, pero muchas, si escribimos desde la academia, sí que escribimos desde ese privilegio colonial burgués, de ese lugar de conocimiento, ¿no? Y ahí me voy a quedar porque sé que más adelante, y lo tengo aquí anotado, resuelves un poco cómo hacer para ir al encuentro de esa otredad desde ahí, pero sí me gusta que a la vez también estás constantemente provocando el ego burgués, ¿no? O sea, todo el tiempo estás, desde el uso del lenguaje hasta las anécdotas que cuentas, ¿no? Es así como que: ¿por qué me pasa esto a mí, no? Es que eso me parece importante. Y te dije que lo iba a decir, la comparación entre las autodefensas como única manera de cuidarnos y cómo se interpretó esto en Michoacán y cómo se interpretaron las autodefensas de Mauricio Fernández aquí en San Pedro, me parece pues una provocación total, ¿no? Porque entonces ahí me gusta mucho el tono, y yo creo que es una provocación que el lector tiene que aceptar, porque todo el tiempo lo estás leyendo y todo el tiempo Ingvar te está diciendo: ¿ya estás cómodo? Bueno, ok, ahora muévete aquí, ¿no? Y ahora muévete acá, y eso creo que hace que una vez que agarras los ensayos quieres seguir leyendo el otro, ¿no? Qué chido, gracias. Tienen razón de la rabia, pero es una rabia que trabajo desde un lugar en el que empiezo a entender cómo esa rabia viene de las estructuras heteropatriarcales en las que me socializaron y me dictaminaron cómo ser y cómo estar y qué podía hacer y qué no podía hacer, y ciertas formas de comportarme y existir. Y el libro es también un trabajo de llegar a un feminismo gozoso, y aquí voy a hacer un paréntesis. Tengo una tía, Lindy, de Monterrey, que murió hace como 3 años, y ella fue la primera feminista que conocí, y era una feminista gozosa, y era una señora que a los 16 años se hizo piloto de aviones y tenía una familia gigantesca y preciosa, y
siempre era feliz y amorosa y era feminista, y su último, bueno, escribió un par de libros y el último que escribió fue sobre la vejez y la amistad con sus mejores amigas. Entonces me parece un acto sororo precioso y yo aspiro a ese gozo, ¿no? Eso por un lado. Después, sí, me parece ya inconcebible no situarnos o escribir desde un lugar donde no sitúo mi privilegio, que fue un viaje que voy a dejar para otra ocasión, como darme cuenta de que vengo desde un lugar de privilegio. Pero también ya basta como de esa apropiación del otro México y de darse baños de pueblo y de esa izquierda desligada de la lucha. Entonces hay una revisión de esa lucha de la izquierda y de dónde podríamos pensar una contraizquierda feminista hoy en día, ¿no? Y eso lo propongo concatenando, siguiendo a las feministas argentinas, pensar a la violencia de género concatenada con la violencia que estamos ejerciendo a la tierra, y eso como un principio de lucha para construir el futuro, ¿no? Sí. Le damos la palabra a Griselda, por favor. Gracias. De hecho, sí, la idea de la corporalidad, volvemos a lo mismo, de lo corpóreo, ¿no? Está muy presente en el texto, también es muy notorio. Y yo creo que eso, justo concuerdo con Mariana, ¿no? Eso lo hace que sea un texto también generoso en las historias, en los relatos que al final nos comparten, los que nos convida, porque no podemos pensar, ¿no?, en las problemáticas, ¿no?, que atañen al feminismo, que atañen a cualquier tipo de activismo o movimiento social, como desarticulado, obviamente, de lo que nos atraviesa en el cuerpo, ¿no? Entonces, uno pensaría que el hecho de que se te caigan las gomitas en el mercado, ahorita voy a esa anécdota que también es de mis favoritas, coincidimos en eso, uno pensaría que eso en sí mismo no tiene nada de político, pero luego pueden suceder como cualquier chispazo, cualquier cosita pequeñita, y eso lo convierte en lo más político y lo más transgresor, ¿no?, que nos puede suceder en el día, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a eso. Pensando en esto de las corporalidades o de los cuerpos, ¿no?, eso que nos atraviesa y cómo la violencia, sobre todo, ¿no?, se arraiga, atraviesa los cuerpos de una manera peculiar y particular, dependiendo igual de los privilegios que ostentemos, en fin, ¿no? Me gustaría retomar esta idea de Sayak Valencia con la que dialogas, ¿no?, que es el capitalismo gore, ¿no? El capitalismo gore, digo, para no agotarlos demasiado, pero tiene que ver con cómo el Estado, el día de hoy, o por lo menos las dinámicas que vemos el día de hoy, o las que imperan, ¿no?, en el Estado, sobre todo cuentan más con la muerte que con la vida, ¿no? Digo, para decirlo quizás de una manera muy, muy, muy sencilla y muy acotada, ¿no? Pero tú igual acuñas este concepto, ¿no?, del sensorium, de la violencia. Sí. Entonces me gustaría, a partir de este diálogo, pues preguntarte de qué manera, y porque el subtítulo también es muy sugerente, ¿no?, estamos hablando de la violencia, ¿no?, y cómo podemos convertir eso en la experiencia gozosa a la que quieres aspirar, es decir, cómo le damos cabida al amor o a los afectos, en un sentido muy, muy amplio, ¿no? No solo en el amor, porque en eso también habríamos que hacer una crítica, ¿no? No solo es el amor heteronormado, no solo es el amor de pareja, no solo es no, son otros tipos de amor que lo llevan a ser un feminismo gozoso. Ahora sí, en estos tiempos tan terribles, ¿cómo lo ves? Ya, lo dijo Franco Berardi, uno de mis papás filósofos: todo mundo tiene que ir a terapia y es algo que el Estado debería de pagar. Por ahí va la cosa, ¿no? Pero esta cuestión también, como que en una idea pensé que iba a ser una serie de cartas, empezando por las cartas a mi pareja Lizzie, y después le quise escribir una carta a Sayak y otra a Don Paley, y hay una carta a Yasnaya Aguilar, pero no me funcionaba el formato epistolar, como que estamos fuera de práctica de escribirle cartas interpelando a alguien, entonces se convirtieron más en ensayos. Pero con lo que interpelo a Sayak Valencia es que ella habla de una violencia estructural allá afuera y una violencia de género de hombres contra mujeres, pero yo le digo, es que la violencia atraviesa todos los cuerpos y nosotras estamos también llenas de violencia y de agresión y de enojo. Y como que una de las cosas que había pensado mucho es como en las escuelas, por ejemplo, en la educación de los niños nos preocupamos por el bullying y hacemos como aparatos para prevenir el bullying y tal, pero como que sí me di cuenta de que tendríamos que empezar a pensar el bullying en el contexto de
lo que llamamos la guerra contra el narco, en el contexto de la violencia que ejercemos sobre la tierra al extraer petróleo o extraer minerales o al tener granjas de pollos y de cerdos para comérnoslos, en los que viven en tortura desde que viven hasta que los matan para que los comemos, ¿no? Y que todo eso está interconectado y que también lo estamos consumiendo activamente todo el tiempo a través de la televisión, los videojuegos, etcétera. Y está atravesado, sí, por la corporalidad, pero también desde un lugar en el que empiezo a escribir el libro en 2017 cuando me diagnostican intestino permeable, y yo sentía las toxinas trabajando adentro de mi cuerpo y no entendía qué estaba pasando y no entendía cómo me iba a desintoxicar. Entonces, pues sí, ha sido como un proceso que me llevó a pensar como todo este continuum de violencia y de toxicidad en el que estamos inmersos, ¿no? O sea, no pensamos, pero el aire acondicionado nos intoxica de metales de los cuales nos tenemos que desintoxicar. O aquí en el plástico que tiene PBA son hormonas sintéticas que están cambiándonos a nivel molecular y determinando la masculinidad y la feminidad biológica, y de eso como que todavía ni lo empezamos a pensar, ¿no? O pensar que llegas a una ciudad donde tomas agua de la llave y es agua tratada, pero a lo mejor hay rastros de cocaína, de antidepresivos, y no tenemos esa conciencia, ¿no? En fin. Justo lo que mencionas y lo que comenta Gris es este esfuerzo que tienes en tu voz de ir entrando en diálogo con distintas posturas y distintos debates filosóficos. Y a mí me gusta mucho, y te lo acabo de decir, pero me gustaría reiterarlo porque tiene que ver con la discusión más como filosófica del texto, es cómo te mueves entre el supermercado, como bien lo dijo Gris, y la filosofía, ¿no? O sea, cómo las implicaciones que tiene. Ahora, ahí yo siento que en el texto vas abordando muchas temáticas, ¿no? Es decir, quizás pudieras escribir un libro de cada uno de estos temas, pero a la vez me parece un esfuerzo muy, muy bueno y muy bien logrado de tocar los temas en profundidad que a lo mejor repetimos. Yo te preguntaba ayer, ¿te acuerdas por qué tóxico? ¿No? Porque son palabras que uno escucha mucho en el sentido común, pero el sentido que tú le das no es un poco ir desmenuzando precisamente las implicaciones. Entonces tú hablas de amor, o sea, no le sacas la vuelta a ningún tema y cada vez estás poniendo más. Entonces ahí te van los que yo vi que quise decir y dije, qué padre, ¿no? Hablas de amor, de maternidad, de guerrilla, de representación artística, de medio ambiente, de violencias, de feminicidios, ¿no? Y que tiene que, o sea, y uno diría, pues, ¿por qué estás hablando de tantos temas tan distintos en un mismo texto? Y yo creo que lo que los une es esa idea de un futuro imposible. Y yo sé que te aferras a lo gozoso, porque el simple hecho de que lo hayas escrito y en este tono tan provocador es en sí mismo gozoso, ¿sí? Pero sí es verdad que el futuro imposible aparece como una pregunta y tú no le sacas la vuelta a esas preguntas. De hecho, tienes una aquí que yo anoté, ¿sí? Y sí la contestas, pero a mí me gustaría ver qué más nos puedes decir, porque dices, esta imposibilidad de futuro de la que tú hablas, esta toxicidad y lo de las alergias, me acordé que ayer me lo contabas y me parece en congruencia con el hecho de que es un libro acuerpado, o sea, se nota tú pones la cuerpa todo el tiempo en el libro, eso me gusta mucho, porque te digo, salva de ser autocomplaciente. Pero dices, es posible descolonizar y desmercantilizar la modernidad, y yo, o sea, no. Pero lo que digo es, cuando la leí, es que lo importante, y aquí corrígeme si estoy equivocada, es plantearse la pregunta, porque simplemente no nos las planteamos, estamos ahí inmersas. Por ejemplo, en tu ensayo que se llama Y la que corre, ¿no? Ahí hablas de cómo se habla de la cultura de la cancelación, ¿no? Y dices, espérame, o sea, eso no lo podemos tomar a la ligera, tenemos que reflexionar sobre qué patrones estamos reproduciendo cuando estamos teniendo estas discusiones. O sea, creo que si te interpreto bien, es un libro que va muchísimo más allá de lo políticamente correcto, o sea, porque lo políticamente correcto es hablar de la cancelación, ¿me explico? Para cuestionar filosóficamente qué es lo que estamos reproduciendo como sociedad, ¿no? Entonces me pareció todo el libro me pareció muy inteligente. Ese argumento en especial me pareció muy inteligente porque, si te entendí bien,
lo que estás diciendo es, no, es que no se trata de simplemente cancelar desde el neofascismo, o sea, no se trata de reproducir las mismas violencias a las que estamos sometidas, se trata de ir más allá, ¿no? Es un compromiso más allá. Y se trata de hacernos estas preguntas difíciles que a veces no nos queremos hacer, ¿no? Y se trata, me parece, y ya con eso termino y te dejo la palabra, de no ser autocomplacientes. Por eso me encantó también tu ensayo sobre empatía déspota, porque todo el mundo te dice, es que tienes que ser empático, ¿no? O sea, como que pareciera ser que todos estos valores buenos, ¿no?, luego tienen un lado muy perverso porque están dadas en este sistema, ¿no?, de capitalismo heteropatriarcal, que es lo que yo entiendo que es para ti la toxicidad, ¿no? Y ahí te dejo como reflexionar. A ver, ¿qué me dices? Ok, gracias. Como que creo que hay como una gran ansiedad que atraviesa también el libro, que es cómo estar a la altura de los tiempos en el que estamos viendo que el mundo como lo conocemos se está acabando y se va a acabar y no lo vamos a poder heredar. O sea, yo no sé si mi hija cuando tenga mi edad va a poder gozar del mundo como es ahorita y se va a poder desenvolver y sobrevivir en el mundo como yo lo hago, no lo sé. Entonces, como una de las ansiedades en el libro es como estar a la altura para poder pensar, estar a la altura de nuestros tiempos con los retos que implican nuestros tiempos para poder empezar a dibujar una idea de cómo sería el futuro. También por eso no permito la autocomplacencia, ¿no? Y estar a la altura de los tiempos implica no optar por la salida fácil. Ahorita que tenemos el Me Too y gracias al universo ya podemos empezar a hablar públicamente del abuso emocional y del abuso sexual. Estar a la altura implica no cancelar. Estar a la altura implica retrabajar esas estructuras desde un lugar de amor para desenmarañar esa red o ese sensorium de violencia y de toxicidad. Entonces, para mí, bueno, ahorita sigo con eso, pero una cosa también muy importante que quiero decir, ¿por qué hablo de chile de mole de manteca en un libro? Porque creo que es mi rebeldía que sigue en contra de la academia y amo la indisciplina. Y en la universidad me dijeron, te tienes que especializar, y yo no puedo como tú, tampoco te puedes especializar, por eso me entiendes. Y es como abrir el pensamiento en vez de acotarlo y enfocarlo, ¿no? Porque eso también implica estar a la altura de los tiempos y lo que nos demanda el presente. No podemos encerrarnos a estudiar un objeto 10 años, que es lo que hacían mis compañeritos en el doctorado. Yo no entendía nada. Entonces, también hay una parte de la academia del pensamiento que es tóxico también. Entonces, o estás por la diferencia sexual o por escuela francesa de feministas, o por el constructivismo de género, que es la escuela de Judith Butler, y estás pro o en contra y escribes desde ahí. No, o sea, también era como reconocer, abrazar, abarcar a todas y todas les feministas. Y ahí un poco también creo que hay gente que no le va a gustar y me va a acusar de no ser lo suficientemente transversal, pero yo pongo en un mismo lugar a Bell Hooks, que es una feminista afroamericana, y a Angela Davis, que admiro muchísimo, que una feminista Arundhati Roy hindú, que Marta Lamas, una mexicana, y me van a decir, te estás apropiando el pensamiento de Leanne Simpson, una pensadora indígena. Estar a la altura de estos tiempos, ir más allá de esas diferencias y ponernos desde otro lugar para poder conversar y compartir. Y también lo que dices... creo que parte del problema tiene que ver con las promesas de la modernidad y pensar que la modernidad es inseparable del colonialismo. O sea, coinciden históricamente, ¿no? La modernidad empieza con el descubrimiento de América y el etnocidio de los pueblos originarios de América, y ese es el comienzo. Y ambos son inseparables del capitalismo y están bañados con los valores iluministas, y aquí cabe el feminismo, y eso son, ¿no?, los derechos humanos, la libertad de expresión, la fraternidad, la igualdad, etcétera. Pero estos valores no nos están haciendo justicia. Y también estar a la altura de los tiempos es cuestionar ese cuento que va junto de modernidad, capitalismo, colonialismo y derechos humanos, y ponerlo en jaque a través de desentrañarlo, y para desentrañarlo necesito como recurrir a todas estas disciplinas para poderlo entender. No sé si hace sentido. Sí. Maravilloso. Y al arte también, recurrir al arte, a las expresiones artísticas. Y también quiero mencionar que en el libro me acompañan pintoras abstractas, ¿no? Se supone que la abstracción es una disciplina nada más para los hombres, porque las feministas tempranas como Simone de Beauvoir entendieron que los hombres se habían dado a sí mismos el derecho a la conciencia
y las mujeres eran cuerpo, porque las mujeres no podemos controlar nuestros propios fluidos, ni a nosotras mismas, ¿no? Eso es como el principio, uno de los principios del heteropatriarcado y de lo que habla Simone de Beauvoir. Las mujeres estamos relegadas a nuestros cuerpos y a la función biológica, y los hombres sí pueden pensar en abstracto y hacerse conciencia, y no tienen que considerar su cuerpo, porque las mujeres se los resolvemos todas las necesidades corporales. Y entonces la abstracción, que las mujeres hagan pintura abstracta, es retar eso, ¿no? Entonces tengo a mis mujeres mexicanas que trabajan la abstracción y unas cuantas extranjeras, y también me acompañan una historia del arte feminista en México como pies de pensamiento, ¿no?, a lo largo del texto, y también una colección de arte que hacen mis alumnas, ¿no? Sí, que vienen con el libro. Ah, sí, de hecho yo quería decir que justo pues lo que comentas es de suma importancia, y es maravilloso que lo retomes aquí, porque es una discusión que ya hemos tenido en otros espacios, entre las amigas, en la academia, en el salón de clases o en la cafetería, ¿no? La idea de cómo podemos hacer que sea mucho más patente que esto no se trata de una cuestión blanquinegra, y no se trata de una cuestión de que si estás en contra de, entonces estás a favor de. No, en realidad es una cuestión mucho más compleja que esa, y no podemos caer en, justo como comentas, ¿no? No sé, si te encanta la escuela de tal autora, ya no te puedes, no sé, dedicar al estudio de la otra autora, absolutamente no. Y yo creo que esa es una de las grandes rebeldías del libro, justamente, y que pues es la invitación hacia todas, ¿no? Que es entender que más bien es un espectro, y en ese espectro es donde encontramos los diálogos. Entonces, si de pronto pareciera, justo como ya hemos anunciado, ¿no?, que el libro está construido por esas rupturas, tanto de formatos como de discursos, como de autoras y de disciplinas y de todo lo que encontramos, en realidad es precisamente porque nosotros como lectores, nosotras como lectoras, tenemos el gran trabajo de leerte y realizar ese surcimiento, ¿no? De surcir todas esos aspectos, esos pequeños vacíos que en realidad no son vacíos, están allí para ser llenados con el diálogo y sobre todo con el pensamiento crítico, ¿no? Que creo es una de las grandes invitaciones de tu libro, ¿no? Maravillosamente. Yo tenía una última pregunta, ¿ok? Sobre todo porque quería regresar a esta cuestión del mercado, ¿no? El episodio del mercado que a todos nos encantó, al parecer cuando lleguen ahí esperamos que también les encante. Comienzas tu libro de una manera poderosa, ¿no? Con esta idea de estar a la altura de los tiempos, y haces un recuento pues maravilloso, ¿no?, sobre lo que ha pasado en México con esas olas feministas y las protestas feministas desde hace varios años, y sobre todo cómo se ha ido recrudeciendo también precisamente por estar a la altura de los tiempos, ¿no? Y sobre todo cómo de unos años para acá, de esos años prepandémicos, de esos meses prepandémicos, cuando se dieron a conocer estos casos terribles de feminicidios, ¿no?, que se filtraron a los medios, y que pues bueno, ¿no?, ya sabemos un poco cómo terminó ese asunto, ¿no?, cómo sigue de hecho. Pero me salto un poco, ¿no?, con cómo comienza ese texto, como les digo, de una manera potente, ¿no? Y eventualmente llegamos a este episodio en el que tienes un cabestrillo, ¿no? Estás en el mercado, quieres tomar gomitas con la manita que te queda disponible, todo se te cae al piso, y al punto del llanto pensaría, ¿no?, por la vulnerabilidad que implica, ¿no? O sea, querer hacerlo pero no poder. Y llega una mujer y te dice, si no nos ayudamos entre nosotras, ¿quién lo hará? Sobre todo el día de hoy, ¿no? Asumiendo que pues era el 8 de marzo. Entonces, esta idea, ¿no?, de en todo esto terrible, ¿no?, encontramos esos pequeños oasis, ¿no?, de resistencia, ¿no?, esos pequeños momentos que brillan, ¿no?, en los que encontramos esas formas de amor que son rebeldes, ¿no?, ese amor que sí es resistencia. ¿Dirías que esos momentos son quizás los que sostienen, ¿no?, como quizás tu activismo, o en qué otros momentos también encuentras esos pequeños momentos? O más bien como el deseo de que esos momentos se conviertan en entramados de solidaridad más permeables, ¿no? Y hace rato estaba mencionando el caso, por ejemplo, que llegó una amiga directora de teatro y tele que nos dijo, vamos a hacer una serie sobre mujeres que hablan de sus historias de violencia de género, y todo el equipo de la producción, todas somos mujeres, camarógrafas, iluministas, maquillistas, estilistas, todas.
se acabaron matando. El proyecto se realizó, pero se acabaron matando. También, si vemos la historia de las feministas en México que empezaron a militar en los 70s por el derecho al aborto y por el reconocimiento de igualdad de derechos y por los derechos de las mamás divorciadas y solas, etcétera, esas feministas que lucharon y ganaron tanto por nosotras están peleadas a muerte y se desdicen en el espacio público de una forma tristísima. Entonces, por eso vuelvo a insistir que necesitamos esa terapia y que se convierta más allá en un gesto que nos dé un poquito de esperanza, en estructuras que puedan perdurar, como por ejemplo, no sé, guarderías autónomas de 5 mamás que se ponen de acuerdo para cuidar juntas a los niños o cocinar algo, o sea, que se conviertan en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Yo espero. Eso de las feministas peleadas nos lo están diciendo desde el siglo XIX, porque también hay mucha resistencia, o sea, pareciera ser que somos el único movimiento político y social al que se le exige que todas nos queramos, ¿no? O sea, también los socialistas están peleados, los comunistas, es decir, yo creo que la militancia política implica, y el compromiso implica precisamente eso, enfrentarse, saber cuándo estamos de acuerdo, saber cuándo no, pero también es el reto de decir, respetarnos y acompañarnos y no reproducir en nosotros las mismas violencias que se reproducen. Esa me parece que es la clave y creo que en el texto lo señalas muy bien, porque tienes un ojo para señalar en dónde es que esas violencias están. Me parece una sensibilidad muy importante. Y yo sí quisiera decirte que si te dicen que te apropias, pues me parece que no leyeron bien el libro, ¿sí? Porque es verdad que sí hay quien se apropia, o sea, y yo creo que vale la pena decírtelo y decirlo a quienes van a leer el texto, porque no es fácil lo que estás haciendo. O sea, lo planteas de una manera que uno lo lee y lo disfruta, pero obviamente no. Se nota para quienes hemos estado leyendo a estas autoras con las que tú dialogas que hay muchísima experiencia y mucho trabajo detrás de lo que estás planteando, porque no cualquiera puede poner a dialogar a Bell Hooks con Simone Weil, ¿sí? Sin que salga un mamarracho que no se puede publicar, o sea, y este es un libro excelente, ¿me explico? Y yo creo que lo excelente del libro, desde mi punto de vista, muchas cosas me gustaron, ya las dije, pero por eso es un libro inteligente, o sea, porque o sea, habla de ti misma sin ser narcisista, sin ser autocomplaciente, con un compromiso político, pero además poner a dialogar a todas estas autoras en un solo texto es muy valiente y está muy bien logrado. Entonces, esa es la diferencia entre apropiarse y hacer un pastiche, porque, por ejemplo, una cosa que es muy importante de tu texto es que si bien las pones a dialogar y son muy diversas y escriben en tiempos históricos distintos, en ningún momento las descontextualizas. Entonces, eso hace que pueda haber autoras diversas, porque sí es verdad, y lo hemos presenciado, que cuando haces un pastiche para lograr un argumento, es cuando se pierde la seriedad digamos, filosófica, intelectual, y solamente terminas repitiendo clichés. Y tu libro es todo lo opuesto, es desmontar clichés desde un diálogo muy inteligente con las autoras. Entonces, desde mi punto de vista, yo no vi apropiación, por eso me encantó presentártelo. Si lo hubiera visto, creo que no estaría aquí contigo. Y me parece fundamental decirlo porque es parte del compromiso político que tenemos, ¿no? Yo no podría presentar una autora que se apropie de las voces de las compas indígenas. Y con eso era mi última pregunta para ti, y tiene que ver en parte porque es un libro acuerpado y por eso te quise conocer ayer, porque era para mí importante saber, la interacción, ¿no? Porque finalmente es una invitación a una conversación. Cuando tú hablas de los privilegios, cuando tú hablas de que tenemos que superar, creo que, como ya lo dije, das un ejemplo de cómo se puede dialogar en el feminismo, donde tú misma pones las voces y las pones a dialogar. Pero la otra es cómo acercarnos a dialogar, porque evidentemente en la realidad pues, se nos están matando a 11 al día y las madres de las desaparecidas resisten de una manera muy distinta que la persona que resiste en el supermercado. O sea, el libro no es ingenuo y queda claro, ¿sí? Pero, y esto, cuando tú le escribes la carta a Yasnaya, que es casi hacia el final, y luego en tus reflexiones finales dices algo que a mí me ha inquietado mucho desde que empecé a trabajar estos temas en los feminismos. Y dices, nosotras
mi intención, dices tú, es crear un frágil puente, ¿no? Para ir al encuentro. Y a mí me encanta eso porque tu libro es eso, es un ir al encuentro de estas otras, que no soy yo, ¿verdad? Y desde una honestidad. Yo pienso, y me encantaría saber qué opinas tú, que somos nosotras las que tenemos que cruzar ese puente. Y yo creo que el puente nos lo han tendido ellas, ellas otras desde realidades que quizás nosotras no podemos llegar a imaginar. Tú usaste una palabra o sea, dijiste, no se trata de un baño de pueblo, ¿verdad? Y para que no se trate, es para lograr eso, y yo creo que, de verdad, creo que el texto va mucho más allá de eso, ya lo he dicho. Yo creo que hay un compromiso político genuino con el encuentro de la otredad, y creo que las tres que estamos aquí lo compartimos. Pero sí me parece importante reconocer que sí, como tú lo dices, tenemos una deuda histórica que tenemos que saldar. Y para saldarla, creo que las que tenemos que atravesar el puente y acuerpar somos nosotras. Y por eso ayer te decía, vamos a ver a Yasnaya, a su comunidad, porque hay que habitar esos espacios. Tú mencionas de ponerte en la línea de la resistencia, y yo estoy de acuerdo, pero yo pienso que no nada más se trata de esas líneas de resistencia cuando uno protesta, sino en ir a habitar esos lugares marginales de los que nosotras tenemos el privilegio de entrar y salir. Y nada, me quedaría ahí, o sea, yo me quedo con eso, que tenemos ese deber de nosotras ir, nosotras cruzar, y de saber que el puente, en realidad ellas no lo están tendiendo, ¿no? Y nosotros tenderemos los propios para encontrarnos. Gracias. Como que creo que el libro, al pensar como en todas estas cosas, acaba siendo como una semilla para pensar en un frente común que nos pudiera unir a grupos feministas como Ni Una Más, las que militan por el derecho al aborto, a las del bloque negro, ¿no? Que es como pensar en esta concatenación de violencia contra el cuerpo y violencia contra la tierra, desde la interseccionalidad claramente, siempre, ¿no? Y creo que hay dos textos fundamentales que son intertextos invisibles aquí, que son Balún Canán de Rosario Castellanos y Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska, que fueron como las primeras obras en los años 70 de empezar a pensar a estos dos Méxicos de una forma no compleja y que no es estereotípica, y a mí me marcaron muchísimo, y creo que marcaron como muchas de mis decisiones de vida, y son fundamentales, y de ahí viene, como desde ese lugar viene la conversación con Yasnaya, ¿no? Como interpelarle y decir, hay una deuda material histórica, desde dónde empezamos a dialogar más allá del baño de pueblo, más allá de la apropiación, y pensando en este presente que nosotros además construimos, ¿no? Y pensando que los pueblos originarios ya vivieron su apocalipsis y ya se acabó su mundo de vida, y que también tienen un chingo que enseñarnos, y pues eso, que hay que respetar eso profundamente. Bueno, tenemos 5 minutos, ¿me parece? Sí, me parece que tenemos quizás unos 5 minutos para una pregunta del público. Entonces, si alguien quisiera hacer una pregunta. Sí, ya nos las acabamos. Bueno, pues entonces podemos cerrar. Bueno, pues entonces cerramos el día de hoy, y pues agradecemos sobre todo a Irmgard por encontrarnos el día de hoy, sobre todo por provocarnos con sus ideas y por permitirnos también ser provocadas y ser provocados. Así que pues también muchísimas gracias, Mariana Gabarrot, así que nos vemos pronto. Gracias. Agradecemos a nuestras invitadas, a nombre del Tecnológico de Monterrey, por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2020.